Mavi Sosa, periodista de la agencia Presentes de Tiempo Argentino y parte del staff de La Patria de las Moscas en términos periodísticos, está con muchas notas. Está de acá para allá con las entrevistas y el trabajo del día, pero queremos tenerla igual en el aire del programa y de la cadena Cruce porque se están cumpliendo 9 años en este 1 de abril de un feminicidio emblemático, el de Micaela García, la joven militante del Ni Una Menos, del movimiento Evita, que fue asesinada en Gualeguay, rumbo a lo que era un encuentro de mujeres, otro encuentro nacional de mujeres, que se choca con la realidad que combate en el marco de esa violencia reiterada y repetida. Vamos a reconstruir un poco y ponerle presente también al caso de Micaela García con Mavi Sosa. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Sí, bueno, hoy se están cumpliendo 9 años de ese femicidio, ¿no? Un femicidio de alguien que era, bueno, una militante feminista. Recordemos, para recordar rápidamente el caso, ella fue asesinada a la salida de un boliche, fue abusada sexualmente y asesinada en la salida de un boliche por quien era su pareja, ¿no? Esta persona fue juzgada, fue condenado a una prisión y en ese momento una de las personas recibió un encubrimiento agravado, ¿no? Hubo como varias irregularidades de este caso que a su vez marcó socialmente, ¿no? Finalmente, bueno, se logró que este caso llegue nuevamente a un juicio, están a la espera, la familia de Micaela está a la espera. Hoy me he comunicado con su papá, bueno, están muy sensibles con este aniversario, por supuesto. Es importante hablar de Micaela, no solo por la trascendencia en su momento de su crimen, sino porque, bueno, el trabajo que realizaron las organizaciones feministas del lugar, esto fue en Entre Ríos, me parece que no lo había dicho, el trabajo de las organizaciones feministas, sumado a que ella era una militante muy activa del movimiento Evita en su provincia y el trabajo de su familia, lograron que finalmente se confeccione y se apruebe una ley, ¿no? Una ley que fue la ley Micaela, que es la ley Micaela, que fue votada en el 2018, que fue un momento también, recordemos Pablo, que el 2018 fueron los debates por el derecho al aborto, ¿no? Entonces era un momento en el que la agenda feminista estaba muy, muy, muy metida en la sociedad y entonces, bueno, en ese marco fue que se generó todo un debate en la Cámara de Diputados y fue votado prácticamente con 118 votos a favor y uno en contra del diputado de Alfredo, quien era en ese momento diputado, Alfredo Olmedo, ¿no? Sí. Esta ley obligaba en realidad la capacitación en los poderes del Estado. Y esto era fundamental porque, bueno, los feminismos venimos diciendo desde hace un montón de tiempo la necesidad de la capacitación en, por ejemplo, las fuerzas policiales, que son las que se encuentran inicialmente cuando suceden estos lamentables casos, el Poder Judicial, y por otro lado, el poder político, ¿no? Se notó que había eso, una falta de conocimiento sobre la violencia de género y esta ley vino a trabajar en eso, ¿no? Sí, después veíamos que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación daba informes de que los jueces no asistían a las capacitaciones y el Poder Judicial no cumplía con una ley de la Nación como la ley Micaela, ¿no? Después veíamos que había un sector del Estado decisivo en temas de justicia, como es justamente ese poder, no se capacitaba, no quería asumir ese rol y esa mirada de géneros en los temas de feminicidios y de violencia.
Sí, exactamente. Hubo de todo. En el momento, ese año que se sancionó esto en el 2019, era un año de cambio de gobierno nacional. eh, y en los primeros meses no se implementó, ¿no? Se empezó a implementar, se tardaban, ¿no? Trámites administrativos, excusas, etcétera. La ley se empieza a implementar más fuertemente a partir del cambio de gobierno, cuando entra Alberto Fernández, me había olvidado el nombre, perdón, Alberto Fernández, organiza, arma el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Que la verdad es que con todas las críticas que se han tenido y hemos tenido con el Ministerio de las Mujeres, fue un organismo importantísimo para acomodar estas políticas que durante el 2018 se habían pedido tanto y se habían logrado, ¿no? Como la ley Micaela, en su momento la ley Brisa, que es destinada a los hijos, hijas e hijes de las víctimas de femicidio, ¿no? Que ya en algún momento, alguno de estos miércoles, vamos a hablar un poco de ese tema, porque es una ley que no se está aplicando. Pero volviendo al caso Micaela, digo, se empezó las primeras capacitaciones fueron al Poder Ejecutivo, después pasaron al Poder Legislativo, y las trabas empezaron en el Poder Judicial, ¿no? Justamente, sí. Por esta cuestión de que, había un montón de, sobre todo los funcionarios de alto rango, ¿no? No se negaban a tener esta capacitación. Paradójicamente, quienes comenzaron a capacitarse más eran los agentes judiciales, ¿no? Quienes le toca juntar los expedientes. Bueno, sabemos que el Poder Judicial no son solo los jueces y los fiscales, sino que son equipos de un montón de personas, ¿no? Y esas son las personas que empezaron a capacitarse, y eso de algún modo obligó también a que los jueces, algunos, no todos, se capaciten y puedan empezar a mirar estos casos de otra forma, ¿no? Hay una demanda de los pliegos feministas y que aparecen en cada encuentro de mujeres, cada 8 de marzo, a veces con más o menos peso, depende del contexto político e histórico, pero seguimos nosotras pidiendo la perspectiva de género, ¿no? Cuando hablamos de femicidios, cuando hablamos de transfemicidio, cuando hablamos de casos de abuso sexual, cuando hablamos de los casos de abuso sexual con las infancias, en la estigmatización también a las mujeres que denuncian los casos de abuso a sus hijas. Entonces, sigue siendo necesaria esta ley para esa capacitación, sigue siendo necesario pedir la perspectiva de género en la justicia, y esta ley lo que viene a hacer es avanzar un cachitito sobre eso. Totalmente. Sobre el olvidable gobierno de Alberto Fernández, vale decir también que apareció una pandemia que nos guardó a todos y que es contrafáctico, pero yo quisiera que la historia dé una oportunidad de un Ministerio de Mujeres y de todas estas políticas pudiéndose aplicar en territorio plenamente y con toda la fuerza del Estado. Y cierto es que a ese gobierno la pandemia le quitó el foco, lo puso en otro lado y se generaron un montón de falencias que después terminaron con ese retraso que termina después demonizando esas propias políticas que no se pudieron llegar a aplicar plenamente. Mira, sí, a su vez hay algo de las cifras y el registro que llevan, en este caso, porque ya han pasado muchos años, pero las cifras que llevan los observatorios, pero si nosotros nos interesa un poquito más el tema y entramos a la Corte Suprema de Justicia, podemos ver que las cifras, después del trabajo que se hizo, que fue acotado, pero el trabajo que por cuestiones lógicas, que acotado que se hizo durante el 2020 y el 2021, permitió el descenso de femicidios durante el 2022 y el 2023, ¿no? Después de eso hay un ascenso, ¿no? Con respecto al 2023 y 2024 hay una diferencia muy chiquitita de descenso, y después empezaron a crecer de nuevo. Perdón. Claro, es que es contracíclico, ¿no? La política impacta en el tiempo, no es inmediato.
a favor o en contra. Exactamente. Exactamente, impacta en el tiempo. Bueno, durante 2020 había pasado, porque bueno, mucha gente mira las cifras del 2020 y del 2021. El 2020 fue una época, fue un año muy particular porque también, ya sabemos, un montón de mujeres que no podían salir de sus casas, estaban conviviendo con quien las violentaba, ¿no? Yo creo que dentro de unos años se va a estudiar muy bien de lo que pasó ese año con el destino y la vida de un montón de mujeres, de diversidades sexuales y de niñeces, ¿no? Pero ahora todavía no se aborda esto y a mí me parece que es necesario y que es interesante porque creo que hay muchas políticas, sobre todo el programa Acompañar, que hoy supuestamente existe, pero está desfinanciado, pero de algún modo es el único programa que este gobierno lo ha terminado sosteniendo y que tenía que ver con acompañar a las personas que estaban en situación de violencia de género para que salgan de esa situación, apoyar económicamente en esos primeros 6 meses, que uno dice, bueno, es poco, pero la verdad es que estuvo demostrado que funcionaba, ¿no? Eso además los resortes, ¿no? En las líneas de denuncia, digo, hubo un montón de políticas que puso el Ministerio de las Mujeres a funcionar, que ya venían funcionando, pero que de algún modo las gestionó de otra manera y que hoy con esta demonización a los feminismos y a esos organismos fueron desarmados, ¿no? También será algo para estudiar después qué pasó con el destino de esas mujeres que directamente no pudieron acceder, ¿no? Y parte de esta estigmatización y parte de esta ofensiva contra los feminismos y la agenda de género, es importantísimo decir que este presidente actual viene desde hace un montón de tiempo intentando sacar la ley Micaela, ¿no? Trabajando mucho en que la ley Micaela sea eliminada, ¿no? De hecho, bueno, hay denuncias por parte, el año pasado me ha tocado compartir una mesa en el Senado con la mamá y el papá de Micaela y que denunciaban justamente muy preocupados con que, bueno, no hay nadie quien se esté ocupando de implementar la ley, sino son algunos organismos. Bueno, han lanzado hace poquito de gente de la Universidad de Avellaneda, me parece, ha lanzado un curso de la ley Micaela. Bueno, ellos están trabajando, haciendo más que nada intervenciones barriales, pero la verdad es que este gobierno no solo atacó la ley, sino que además cuando pueden hablan mal en contra de esa ley y amenazan constantemente con eliminar el femicidio del Código Penal. Hace poquito anunciaron que no, que van a ir a fondo y no sé qué. Hay que ver qué significa para este gobierno ir a fondo en esos temas, de qué manera lo hacen y cómo, pero bueno, tenemos las herramientas y una de esas herramientas es fundamental, que es la ley Micaela y que se creó justamente para reivindicar la memoria de una de las víctimas de femicidio. Totalmente. Bueno, 9 años del feminicidio de Mica García, todas estas aristas que se desprenden, ¿no?, de la situación. Mavi, por último, y agradeciéndote este rato acá en la Patria de las Moscas con esta información de calendario, pero de todos los días, mencionaste a la familia, al papá, fundamentalmente, yo lo encuentro siempre en todos lados, siempre comunicando, pero la mamá también, la familia en general, cómo tomaron el caso particular suyo y su tragedia y lo reconvirtieron en una lucha colectiva, ¿no? El papá de Micaela está preocupado porque no se cumple la ley Micaela que tanto militaron y sigue insistiendo y sigue caminando y sigue golpeando puertas, sea cual sea el ministro de turno o el presidente de turno. Siempre es admirable eso porque del dolor personal de una familia se transforma en una representación colectiva de una fuerza que uno no se sabe de dónde sale, pero está, y está buenísimo que esté y hay que acompañar, ¿no? Sí, pasa lo que sucede con un montón de familiares de víctimas, ¿no?, que tienen que salir, por un lado, a militar, a mendigar, a veces incluso por justicia, y por otro lado, recoger esas banderas.
creo que la familia se sentía, ellos son, sobre todo el papá, Yuyo, han sido también militantes, pero se han visto en la tarea de salir a militar, la figura de su hija, porque también era una persona muy activa y muy importante en el movimiento al que pertenecía, pero también porque, bueno, no quieren que suceda más, ¿no? Creo que las familiares de las víctimas de femicidio que se siguen juntando, que siguen pidiendo justicia, lo primero que te dicen es en medio del dolor, y a veces uno que se conmueve escuchando esas historias y decís, wow, todo lo que ha pasado a esta familia, pero lo primero que te dicen es, no queremos que pase más. Y eso es muy loable, porque en el no queremos que pase más está el valor colectivo de esa lucha, ¿no? Y ahí está el valor también de convertir ese dolor en una lucha para los demás, ¿no? Que no deja de ser pensar en el futuro, ¿no? De un pasado tan doloroso ir a un futuro que sea constructivo. Y creo que es el caso, un gran ejemplo, el de Micaela García. Totalmente. Bueno, invitamos a seguir en presentes.org y en Tiempo Argentino, en tiempoar.com.ar, la información de este día, de este aniversario del femicidio de Micaela García, pero básicamente a apoyar a la familia en esta lucha, que es colectiva y que va más allá de fechas calendarios, ¿no? Así que la seguimos para adelante. Bueno, y defender esa ley, ¿no? Defender estas leyes que son importantes. Sí, exactamente. Pedir la ley Micaela, si están en sus lugares de trabajos públicos, pedir por la ley, pedir que se cumpla esa ley, pedir que se capacite, ¿no? Multiplicar es lo que toca en este momento. Totalmente. Mavi, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, nos vemos el próximo miércoles. Mavi Sosa, la tenemos entre semana aquí, y igual fuera de aire todo el tiempo, con información y con agenda que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con las políticas de géneros, con las luchas de igualdad contra las violencias. Bueno, y hoy aniversario del femicidio de Micaela García, 9 años de ese crimen cometido en Gualeguay, rumbo al Encuentro Nacional de Mujeres, que conmocionó y que puso un freno a un debate que abrió otras puertas y que culminó en la consecución de esa llamada ley Micaela, que es tan importante, tan necesaria para capacitar a jueces, a funcionarios, al Estado, en esas miradas transversales que, lamentablemente, como Mavi recién repasó, terminan no cumpliéndose. Hay que seguir reclamando y bregando porque ello cambie.